Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Me dijeron que papá tropezó en la banqueta. No vieron el patrón de sangre, el ángulo de las heridas, la forma en que sus manos estaban cortadas por tratar de defenderse. 47 puñaladas no son una caída. Es un mensaje. Y mientras estaba de pie sobre su cuerpo roto bajo esas luces rojas intermitentes, un pensamiento ardía en mi pecho. Quien hizo esto pensó que él era solo un anciano. Las sirenas se desdibujaron en un solo grito largo mientras me abría paso entre la multitud. La gente grababa, susurraba, retrocedía como si mi padre fuera solo otra escena para su noche. Bajé de la guarnición y mis botas golpearon el concreto resbaladizo. Por un segundo, pensé que era lluvia. No lo era. Era su sangre. Papá yacía de costado cerca del banco agrietado de la parada del camión. Cabello gris apelmazado, camisa oscura destrozada. Su pecho se movía en pequeños y tercos espasmos, como si sus pulmones se negaran a renunciar, incluso si el resto de su cuerpo quería hacerlo. Un paramédico gritaba números que reconocí de la medicina de combate, pero el tono era diferente. Aquí no había equipo, solo pánico y ruido. Señor, no puede estar aquí, espetó uno de ellos, empujando una mano contra mi pecho. Ese es mi padre, dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Él vaciló, miró hacia abajo y luego se apartó lo suficiente para que yo pudiera ver bien. La vista habría derrumbado a la mayoría de la gente. Mi cerebro no se apagó, cambió. Los años en el ejército no te abandonan. Se sientan en la parte posterior de tu mente esperando. Conté sin querer hacerlo. Heridas, pecho, abdomen, brazos. Cortes defensivos en sus manos. Demasiadas, demasiado profundas, demasiado deliberadas. Había visto heridas masivas por arma blanca antes en lugares que las noticias nunca mostraban. Esto no era un ladrón buscando una cartera. Esto era rabia o una orden. Un oficial uniformado se arrodilló cerca del paramédico, anotando algo en una libreta. Parece un asalto que salió mal, dijo. Un viejo, lugar equivocado, momento equivocado. Apreté la mandíbula. ¿Ve que falte una cartera? Me lanzó una breve mirada irritada. Lo sabremos cuando lo identifiquemos. Está identificado, dije. Se llama Ignacio. Es dueño de la tienda de abarrotes de la esquina a 2 cuadras. Y no anda por ahí mostrando efectivo. El oficial suspiró. Señor, entiendo que esté alterado. No interrumpí en voz baja. ¿No lo entiende? Porque mientras escaneo la banqueta, noto algo más. No hay marcas de arrastre, no hay objetos esparcidos, no hay rastro de lucha bajando por la cuadra. Lo golpearon aquí duro, rápido, y luego lo dejaron desangrarse justo donde todos pudieran ver. Una joven cercana se cubrió la boca, con el teléfono todavía en su otra mano. Yo. Llegué justo después de que sucediera, tartamudeó cuando la miré. Ya estaban corriendo. ¿Cuántos?, pregunté. 3, tal vez 4, dijo. Con sudaderas. Uno de ellos le seguía gritando como si estuviera enojado de que todavía se moviera. Se me revolvió el estómago. El paramédico gritó, «Lo estamos moviendo ahora». Levantaron a papá en la camilla. Su rostro se crispó, los ojos parpadearon abriéndose por un latido. Por un segundo, vi reconocimiento. No completo, pero suficiente. Papá, me incliné, caminando a su lado mientras lo llevaban apresuradamente hacia la ambulancia. Estoy aquí. Quédate conmigo. Sus labios se movieron. Apenas un suspiro. Me incliné más cerca. No les di nada, dijo con voz rasposa y destrozada. Les dije que no. El resto se disolvió en una tos húmeda, su rostro torciéndose de dolor. Oigan, le grité al paramédico. Pónganle oxígeno. Está tratando de hablar. Estamos haciendo todo lo que podemos, dijo el tipo, más concentrado en mantenerlo con vida que en escuchar últimas palabras. No podía culparlo, pero mi pecho ardía con los fragmentos que había escuchado. No les di nada. Les dije que no. Eso no sonaba como un asalto al azar. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe. Un paramédico subió.
El otro se volvió hacia mí. ¿Viene con nosotros? Sí, dije. Mis manos ya estaban en la puerta. El oficial de antes se acercó. Necesitaremos su declaración en el hospital. La tendrá, dije. Después de asegurarme de que no esté muerto. No discutió. Tal vez fue mi tono. Tal vez fue la forma en que mis ojos no dejaban el interior de esa ambulancia. El viaje fue un borrón de máquinas pitando y órdenes breves. Miraba el monitor más de lo que parpadeaba, rastreando cada caída y pico. Había visto a tipos perder el pulso en caminos polvorientos en otros países. No estaba listo para verlo bajo luces fluorescentes limpias en mi propia ciudad. En el hospital, lo llevaron directamente a cirugía. Una enfermera con ojos cansados y un gafete que decía Violeta me detuvo en las puertas dobles. No puede pasar de este punto, dijo suavemente. Le informaremos. ¿Qué tan grave está?, pregunté. Ella vaciló, luego bajó la voz. Múltiples puñaladas, pecho, abdomen, brazos. ¿Quién hizo esto? No solo intentaba asustarlo. Las palabras golpearon como un puño. ¿Va a sobrevivir? Vamos a intentarlo, dijo. Pero debe prepararse. El médico hablará con usted una vez que esté estable. Oh, no terminó. No tenía que hacerlo. Las sillas de la sala de espera eran de plástico, demasiado brillantes y demasiado limpias para cómo se sentían mis manos. Me senté en el borde de una, con los codos en las rodillas, tratando de no ver la imagen en la banqueta repitiéndose detrás de mis ojos. 47 veces. No conté en voz alta, pero el número estaba allí. Una televisión en la esquina reproducía algún programa nocturno, con risas grabadas resonando como si al mundo no le importara. Miré más allá de él. Después de lo que parecieron horas, el mismo oficial de la escena entró. Me vio al instante y se acercó. Mateo, ¿verdad? Sí. Se sentó frente a mí, sacando su libreta. Soy el oficial Garza. Me encargaré del informe por ahora. ¿Puede decirme qué sabe sobre a dónde iba su padre esta noche? Estaba cerrando la tienda, dije. Camina a casa por el mismo camino. Lo ha hecho durante 20 años. ¿Enemigos? ¿Deudas? ¿Malos negocios? Vende abarrotes y billetes de lotería, dije. Si le debe a alguien, probablemente sea por regalar demasiados dulces. Garza anotó algo. Revisaremos las cámaras de seguridad del área, pero si no obtenemos caras claras, este tipo de cosas puede ser difícil. Violencia callejera, ira aleatoria. No fue aleatorio, dije. Él levantó la vista. Suenas seguro. Lo estoy, respondí. Mire las heridas. Eso no fue un chavito entrando en pánico y golpeando una vez. Fue un grupo tratando de asegurarse de que no se volviera a levantar. Garza me estudió por un momento. ¿Tiene entrenamiento médico? Ejército, dije. Hice mi tiempo en el extranjero. He visto cómo se ven los golpes repetidos cuando alguien quiere enviar un mensaje. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez. O simplemente recalculando. Bueno, si recuerda algo más o su papá despierta y puede hablar, avísenos. Pero seré honesto, si eran extraños, esto podría no ir a ninguna parte rápidamente. Miré su placa, luego lo miré a él. ¿Me está diciendo que alguien puede apuñalar a un anciano casi 50 veces en medio de una colonia y simplemente desvanecerse? Le estoy diciendo, dijo cuidadosamente, que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Se puso de pie, cerró su libreta y me dejó con eso. Violeta regresó una hora más tarde, con una expresión más suave, pero aún cautelosa. Está en cirugía, dijo. Va a tardar un rato. El médico hablará con usted pronto. Asentí, pero sentía que mi cabeza pertenecía a otra persona. Cuando se volvió para irse, se detuvo. Por lo que vale, he trabajado aquí mucho tiempo. Veo asaltos, peleas, accidentes. ¿Este? No se siente como esos. Se siente personal. Personal. Esa palabra caló hondo. Después de que ella se fue, me levanté y caminé por el pasillo, necesitando aire más de lo que necesitaba sentarme.
Había un pequeño hueco con máquinas expendedoras y una ventana que daba al estacionamiento. Bajo el brillo amarillo de la farola, podía ver el reflejo de mi propio rostro, más viejo de lo que recordaba, mandíbula tensa, ojos huecos. Saqué mi celular y abrí el chat grupal de la colonia del que papá siempre se quejaba. El último mensaje suyo era una foto borrosa de un gato callejero que había empezado a alimentar detrás de la tienda. Debajo, una vecina había publicado un nuevo vídeo hace 20 minutos con una leyenda temblorosa. ¿Alguien conoce a este tipo? Estaba cerca de la tienda de Don Nacho cuando llegó la ambulancia. Toqué el vídeo. El clip era corto, solo unos segundos, pero me congeló los pulmones. En el fondo, se podía ver el borde de las luces intermitentes. En primer plano, medio vuelto hacia la cámara sin darse cuenta, estaba un joven con una sudadera oscura. En el lado de su cuello, claro como el día incluso con mala iluminación, había un tatuaje, un símbolo irregular que había visto antes. No en esta ciudad, no en esta calle. En una foto de archivo en el extranjero, conectado a un balcón de poca monta que detuvimos hace años. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono hasta que el plástico crujió. No solo habían lastimado a mi papá. Trajeron una marca de mi pasado a mi banqueta. Y quienesquiera que fueran, pensaron que él era solo un blanco fácil. No tenían idea de quién solía ser su hijo. El hospital por la noche nunca duerme realmente. Solo zumba, un sonido bajo y cansado bajo luces fluorescentes y zapatos médicos. Me apoyé contra el vidrio frío de la ventana, mirando ese fotograma pausado en mi celular. El tatuaje era feo e irregular, curvándose desde el cuello del tipo como una mala decisión que no podía retirar. Conocía esa forma, no perfectamente, pero lo suficientemente cerca como para que mi piel se erizara. Cuando vestía uniforme, habíamos atrapado a un mensajero fuera de un complejo polvoriento que tenía el mismo desastre de tinta quemado en su cuello. Había hablado mucho sobre una pandilla que se extendía más allá de las fronteras, sobre trabajos que conectaban ciudades que a nadie le importaban. Desestimé la mayor parte como fanfarronería asustada en ese momento. Ahora, viendo esa marca en mi propia colonia, ya no parecía fanfarronería. Guardé el fotograma y lo recorté hasta que los píxeles comenzaron a desenfocarse. La cara del tipo estaba medio vuelta, pero la nariz, la línea de la mandíbula y ese tatuaje eran lo suficientemente claros. No era mucho, pero era un punto de partida. Pasos se acercaron detrás de mí. Pareces alguien que no ha parpadeado en una hora, dijo Violeta suavemente. Bloqueé mi pantalla y deslicé el teléfono en mi bolsillo. ¿Alguna noticia? Ella negó con la cabeza. Todavía está en cirugía. Tardará un rato. El médico hablará contigo cuando terminen. Asentí, con la mandíbula tensa. Gracias. Ella vaciló. ¿Tienes familia a la que puedas llamar? ¿Alguien que se siente contigo? Casi me reí, pero salió como una pequeña exhalación. Estás mirando a la lista completa. Ella me estudió por un segundo. Bueno, entonces vendré a ver cómo estás cuando pueda. Me dio una media sonrisa rápida y cansada, y se alejó. Me hundí de nuevo en la silla de plástico de la sala de espera, saqué mi celular otra vez y abrí el vídeo. Esta vez, vi todo, no solo la cara. La forma en que el tipo estaba parado, cómo se movía. No estaba asustado ni tembloroso como todos los demás. Estaba observando, cómodo, como si estuviera comprobando que también había salido el trabajo. El chat grupal explotó con mensajes de simpatía y vecinos preocupados pidiendo actualizaciones. Ignoré todo eso e hice clic en el perfil de la persona que publicó el vídeo, Andrea, una de las inquilinas más jóvenes cerca del edificio de papá. Había tomado otros clips antes, ferias callejeras, choques, discusiones aleatorias. Siempre estaba grabando algo. Le envié un mensaje directo. Andrea, soy Mateo. Vi tu vídeo. ¿Sigues en casa? Los puntos de escritura aparecieron, desaparecieron, volvieron. Sí. Siento mucho lo de tu papá. ¿Estás en el hospital? Sí, escribí. Necesito el vídeo original si todavía lo tienes. La calidad más alta. Una pausa. ¿Es esto para la policía? Eventualmente, respondí. En este momento, es para mí.
Otra larga pausa. Luego, está bien, te lo enviaré por correo. Revisa en unos minutos. Le envié mi dirección. Para cuando el archivo llegó a mi bandeja de entrada, sentía los ojos como papel de lija, pero mi enfoque era agudo. Conecté mi teléfono al enchufe de la pared, abrí el vídeo en pantalla completa y lo reproduje cuadro por cuadro. Allí, en el segundo 5, el tipo de la sudadera se giró lo suficiente hacia la cámara. Detrás de él, otra forma pasó borrosa. Alguien más alto con una sudadera de otro color, cabeza gacha. Pausé de nuevo. El tatuaje del primer tipo. Los tenis del segundo tipo, negros con un patrón distintivo de rayas blancas, del tipo que algunos de los chavos locales usaban alrededor de la cuadra de papá. Esto no era un equipo de sicarios de fuera de la ciudad. Era local. Un médico con uniforme verde entró en la sala de espera, rompiendo mi concentración. ¿Familia de Ignacio? Estaba de pie antes de que terminara el nombre. Aquí. Se acercó, expresión profesional pero pesada. Soy el doctor Castillo. Su padre salió de la cirugía. Está en condición crítica, pero sobrevivió al procedimiento. Mi pecho se aflojó una pulgada. ¿Entonces está vivo? Por ahora, dijo Castillo cuidadosamente. Perdió mucha sangre. Varios órganos resultaron dañados. Reparamos lo que pudimos. Las próximas 24 a 48 horas van a ser muy importantes. ¿Puedo verlo brevemente? Dijo, está sedado. Puede que no despierte esta noche. Pero a veces los pacientes responden a voces familiares. ¿Podrá hablar? Más tarde exhaló Castillo. Es demasiado pronto para decirlo. Puede haber complicaciones a largo plazo, pero si recupera suficiente fuerza, sí, podría ser capaz de comunicarse. Puso una mano en mi hombro por un segundo. Solo el tiempo suficiente para ser humano. Ahora mismo, su trabajo es mantenerse firme. Él lo va a necesitar. Firme. Curiosa palabra para usar con alguien cuyo padre había sido destrozado en la banqueta. Pero eso era lo que tenía el entrenamiento. Aprendes a mantenerte firme cuando todo dentro de ti se está rompiendo. Violeta me llevó por el pasillo hasta la terapia intensiva. Las máquinas pitando y los silbidos silenciosos del oxígeno llenaban la habitación como un coro mecánico. Papá yacía allí pálido y frágil, el pecho envuelto, los brazos cubiertos de vendajes, la cara floja bajo la sedación. El anciano, que solía cargar pesadas cajas de productos alrededor de su tienda como si no pesaran nada ahora, parecía una sábana sobre huesos. Me paré junto a la cama, los dedos curvándose alrededor del barandal. Hola, papá, dije en voz baja. Soy yo. Ningún movimiento. Tragué saliva. ¿Lo hiciste bien? Llegaste hasta aquí. Eso es más de lo que esperaban, apuesto. El monitor pitó, constante y lento. Sé que les dijiste que no continúe. Lo que sea que quisieran de ti. Siempre fuiste terco. Un leve espasmo pasó por su mano derecha. Tal vez un reflejo, tal vez no. Voy a encontrarlos, dije. A todos ellos. Pero no lo haré de la forma en que piensan. No voy a desaparecer en algún callejón y no volver nunca más. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente lo que hicieron. Empezando por ese infeliz con el tatuaje. Me quedé allí hasta que Violeta me recordó gentilmente que necesitaban limitar el tiempo en la habitación. De vuelta en el pasillo, mi celular vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. Hola, soy Andrea. Revisa tu correo. Envié el vídeo original más un par de fotos. Se ven algo borrosas, pero tal vez ayuden. Revisé. Había adjuntado el archivo de vídeo completo y 3 capturas que había sacado. Una del tipo del tatuaje, una de la segunda sudadera y una de la multitud cuando llegaba la ambulancia. En esa toma de la multitud, algo me llamó la atención. Cerca del borde del encuadre, medio oculto detrás de otra persona, estaba un hombre con una chamarra de cuero gastada. No estaba mirando a mi papá. No estaba mirando a la ambulancia. Estaba mirando a los malandros huir como si supiera exactamente de dónde venían. Y a diferencia de todos los demás, no sostenía un teléfono ni entraba en pánico.
Solo estaba observando. Hice zoom. La imagen se distorsionó, pero la línea de la mandíbula y la forma de la nariz comenzaron a solidificarse en algo que reconocía de otro lugar. Conversaciones nocturnas en la tienda de papá. Un tipo merodeando demasiado tiempo por la caja registradora, haciendo demasiadas preguntas sobre quién era el dueño del edificio. Papá lo había mencionado una vez. Ese tal Víctor sigue husmeando, había dicho, agitando una mano como si no importara. Cree que puede comprarme. Le dije que este lugar se queda en la familia. En ese momento, solo asentí, sonreí y le dije a papá que era duro como el acero. No había pensado en lo que sucede cuando a los hombres que creen ser dueños de las colonias se les dice que no. Ahora estaba mirando un contorno borroso de ese mismo hombre en la multitud, observando el daño como alguien inspeccionando un trabajo terminado. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. Guardé la foto y creé una nueva carpeta en mi teléfono. Papá, evidencia. Debajo, comencé a soltar todo. Vídeo, capturas de pantalla, notas. Cuando volví a la sala de espera, Garza estaba allí de nuevo, inclinado sobre el mostrador de recepción, hablando con una enfermera. Me vio y se acercó. ¿Cómo está tu padre? Vivo, dije. ¿Por ahora? Asintió. Lo siento. Mira, ya hemos solicitado las imágenes de las cámaras de tránsito cerca de la parada y la tienda de tu padre. Tomará tiempo procesarlas. Tengo algo, dije, interrumpiéndolo. Sus cejas se levantaron. ¿Ya? Levanté mi teléfono. Una vecina captó parte en vídeo. Saqué fotos fijas. Uno de los tipos tiene un tatuaje muy distintivo, vacilé, luego giré el teléfono para que pudiera ver la toma de la multitud. Creo que sé quién es este. Garza tomó el teléfono, entrecerrando los ojos. La calidad es mala. Ha estado husmeando la propiedad de papá durante meses, dije. Llamándolo interés de desarrollo. Se llama Víctor. Actúa como si fuera dueño de la mitad de la cuadra. Garza frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que un empresario contrató a unos chavos para atacar a tu padre? Estoy sugiriendo, dije, con la voz baja, que los hombres que usan a niños de la calle como herramientas de presión no siempre controlan hasta dónde entra el cuchillo. Estudió la imagen más tiempo del que esperaba. No puedo armar un caso con una foto borrosa y un presentimiento. Lo sé, dije. Pero quería algo para empezar. Esto es. Me devolvió el teléfono. Envíame todo por correo. Lo registraré y veré si alguno de nuestros informes existentes marca ese nombre o cara. Y si no lo hacen, entonces es solo una pista más en una larga lista, dijo. Honestamente, no voy a mentirte. Justo, pero no iba a apostar todo a su lista. Después de que se alejó, abrí una nueva nota y comencé a escribir. No solo para mí, sino como si estuviera armando un archivo. Hora, fecha, quien dijo que, donde encontraron a papá, que dijeron el médico y la enfermera, que había dicho Víctor en la tienda hace meses. En el ejército, aprendes algo importante: la memoria miente bajo presión. El papel no. Para cuando la primera línea gris de luz matutina comenzó a suavizar el cielo fuera de la ventana, tenía 3 páginas de notas y una carpeta llena de imágenes. Me ardían los ojos, me dolía el cuerpo, pero mi mente se sentía tallada en ángulos agudos. Quienquiera que golpeó a mi papá pensó que esto era solo otro anciano en una cuadra débil. No se dieron cuenta de que habían creado un tipo diferente de problema para ellos mismos. No un soldado en un campo de batalla. Un hijo sin nada que perder y más paciencia de la que podrían imaginar. Y con cada nueva pieza de evidencia, un pensamiento seguía regresando más apretado cada vez: si Víctor quería nuestra calle tanto, debería haber hecho una oferta que yo pudiera ignorar. En cambio, lo convirtió en una guerra que yo estaba hecho para terminar. El sol de la mañana no hizo que el hospital se sintiera más cálido. Si acaso, la luz del día solo expuso cuán cansado se veía todo. Las marcas de desgaste en el piso, la pintura descolorida en las paredes y las profundas sombras bajo mis propios ojos. Cuando vi mi reflejo en el espejo del baño, me eché agua fría en la cara. No me despertó, pero devolvió el entumecimiento unos centímetros. Papá estaba estable, pero aún crítico. Violeta me había dicho que fuera a casa, durmiera un poco y volviera fresco.
No va a ir a ninguna parte, había dicho suavemente. Necesitas estar fuerte para cuando despierte. Tenía razón. Pero ir a casa significaba pasar por el lugar en la banqueta donde se había secado su sangre. Salí del hospital alrededor de las 7 de la mañana, conduciendo de regreso a la vieja colonia en piloto automático. Las calles estaban despertando, las cortinas de metal de las tiendas traqueteaban al abrirse, los camiones siseaban en las paradas, la gente se movía con la cabeza gacha, tratando de llegar a otro lugar. Parecía normal, como si la noche anterior no hubiera abierto un agujero en el mundo. Pero cuando doblé la esquina hacia nuestra cuadra, lo vi. Alguien había colocado un pequeño ramo de flores baratas cerca de la banca de la parada. Unas cuantas veladoras, sin encender, estaban a su lado. La mancha de sangre en sí había sido fregada, probablemente por un vecino con una cubeta y un cepillo duro, pero la sombra oscura todavía estaba allí, empapada en los poros del concreto. Estacioné el coche, pero no entré de inmediato. En cambio, me senté allí, motor apagado, observando. En el ejército, llamábamos a esto establecer una línea base. Te sientas, observas, aprendes cómo se ve lo normal, para poder detectar lo que no encaja. La mayoría de la gente pasaba rápido, con la mirada desviada, pero algunos se demoraban. 2 chavos con chamarras demasiado grandes estaban parados cerca de la tienda de la esquina, fumando y mirando calle abajo hacia donde yo estaba estacionado. No estaban haciendo nada ilegal, solo parados, pero su lenguaje corporal era tenso, hombros arriba, cabezas girando con demasiada frecuencia. Reconocí a uno de ellos de la colonia, Lalo. Solía venir a la tienda de papá a comprar refrescos y papas. Papá siempre lo dejaba pasar si le faltaba un peso. Buen muchacho, decía papá. Solo rodeado de malas influencias. Ahora Lalo estaba mirando el lugar donde papá se había desangrado, luciendo nervioso. Salí del auto. El aire olía a escape y lluvia vieja. Caminé hacia la entrada de la tienda, buscando mis llaves, fingiendo no notarlos. A medida que me acercaba, Lalo le dio un codazo al chico a su lado, Kevin, creo, y ambos se enderezaron, girándose ligeramente. Me detuve. Lalo, dije. Se estremeció, solo un pequeño tic en sus hombros. Se volvió lentamente, con los ojos moviéndose por todas partes menos a mi cara. Hola, don Mateo, escuché lo de su jefe. Está gacho. Sí, dije, manteniendo mi voz plana. ¿Lo está? Kevin cambió su peso, pareciendo aburrido, pero sus manos estaban metidas profundamente en sus bolsillos. Está cabrón aquí afuera, mano. La gente no tiene respeto. ¿Vieron algo?, pregunté. Ustedes se la pasan mucho aquí. Nel, dijo Lalo rápidamente. Demasiado rápido. Estábamos en la calle Cuarta anoche. Escuchamos las sirenas, ¿verdad? Dije, calle Cuarta. Dejé que el silencio se extendiera. En un interrogatorio, el silencio es más pesado que los gritos. La gente quiere llenarlo. Se sienten incómodos. Lalo arrastró su tenis contra el pavimento. Espero que la libre, don. Su papá es chido. Está luchando, dije. Pero quien lo hizo, no eran extraños. Kevin se burló. ¿Cómo sabes? Hay viciosos por todas partes en estos días. Miré directamente a Kevin entonces. Los viciosos roban carteras. No apuñalan a un anciano 47 veces y dejan el efectivo. Eso es personal. Eso es alguien tratando de enviar un mensaje. La sonrisa de Kevin vaciló por un segundo. Miró a Lalo. De todos modos, dije, girando mi llave en la cerradura de la tienda. Los ministeriales están sacando todas las imágenes de las cámaras del C5. Cosas de alta resolución, también. Verán quién corría. ¿Mentí? Garza había dicho que las imágenes tomarían tiempo y que la calidad probablemente sería basura. Pero ellos no sabían eso. ¿Cámaras del C5?, preguntó Lalo, con la voz subiendo de tono. Sí, dije. La tecnología es mejor de lo que solía ser. Capta caras, placas, incluso tatuajes. Vi la mano de Lalo ir instintivamente a su cuello, subiéndose el cuello. No tenía un tatuaje allí que yo pudiera ver, pero el gesto fue revelador.
Conocía a alguien que sí. Suerte con eso, murmuró Kevin, tirando del halo por el brazo. Órale, vámonos. Se alejaron rápido, más rápido de lo que requería simplemente pasar el rato. Entré a la tienda y cerré la puerta detrás de mí. La campana sonó, un tintineo alegre que sonaba mal en el aire tranquilo y polvoriento. Los estantes estaban llenos, el piso barrido. Los lentes de lectura de papá todavía estaban en el mostrador junto al periódico de ayer, abierto en el crucigrama. Los miré durante mucho tiempo. Luego fui a la oficina trasera. Era una habitación pequeña y estrecha, con olor a papel viejo y café. Papá no confiaba mucho en las computadoras, pero tenía un sistema de seguridad que le había instalado hace 2 años, 4 cámaras, 2 adentro, 2 afuera cubriendo la puerta principal y el callejón lateral. La policía había pedido las imágenes, pero aún no habían venido a recoger el disco duro. Me senté en el escritorio polvoriento y puse la reproducción. 10:15, papá cerrando la puerta principal. Se veía cansado, frotándose la espalda. 10:17, sale del encuadre hacia la parada. 10:18, calle vacía. 10:20, 3 figuras pasan corriendo frente a la cámara en dirección opuesta, alejándose de la parada, de vuelta hacia el callejón. Corriendo duro. Congelé el cuadro. 1, 2, 3. El primero, el tipo del tatuaje del vídeo de Andrea, iba a la cabeza. El segundo llevaba los tenis negros con rayas blancas. El tercero iba rezagado, mirando hacia atrás por encima del hombro. Hice zoom en el tercer tipo. La cara estaba borrosa, cubierta por una capucha, pero la chamarra estilo acolchada azul de gran tamaño con un parche blanco distintivo en la manga. Acababa de ver esa chamarra hace 5 minutos en Kevin. Mi sangre se heló. Kevin había estado allí mismo en la esquina, me miró a los ojos y dijo que estaba cabrón. Fingió ser un chavo aburrido sabiendo exactamente lo que pasó. Pero Kevin no era el apuñalador en el vídeo. Se estaba quedando atrás, luciendo asustado, casi reacio. El tipo del tatuaje, el líder, era el que se movía con propósito. Me recosté en la crujiente silla de oficina mirando la pantalla. Así que Kevin estaba involucrado, lo que significaba que Lalo probablemente lo sabía, lo que significaba que esta no era una pandilla aleatoria del otro lado de la ciudad. Estos eran chavos de la colonia. Chavos a los que papá probablemente les había dado refrescos gratis. La traición tiene un sabor específico, como centavos de cobre en la boca. Copié el clip en una memoria USB. Luego saqué mi propio teléfono desechable, un hábito de los viejos tiempos, y marqué un número que no había usado en años. Bueno. Una voz respondió al segundo timbre. Brusca, ¿cansada? Soy Mateo, dije. Una pausa, luego un silbido bajo. No manches, pensé que te había tragado la tierra. Escuché lo de tu jefe en la frecuencia anoche. Lo siento, carnal. Gracias, Héctor, dije. Héctor era un viejo contacto que trabajaba en seguridad privada ahora. Principalmente de guardia en antros, pero manteniendo el oído en el suelo. Necesito un nombre. ¿No lo necesitamos todos? Tipo con un tatuaje en el cuello. Forma irregular, parece un rayo mezclado con una serpiente. Anda con una banda cerca de la cuarta y la principal. Suena a los Vipers, dije Héctor inmediatamente. Aspirantes a pandilleros. Principalmente morros tratando de actuar rudo, pero consiguieron un nuevo líder recientemente. Le dicen Ramiro. Malas noticias. Le gustan las navajas. Ramiro. El nombre encajó en su lugar como un cargador entrando en un rifle. ¿Dónde se juntan? En las maquinitas de la calle 5 generalmente, o el parque de patinaje detrás de la zona de bodegas. ¿Qué? Solo pregunto, Mateo. La voz de Héctor bajó. No te quieras hacer el héroe con esto. Estos chavos son estúpidos. Pero estúpidos con armas es peligroso. Deja que la policía lo maneje. La policía busca sospechosos de robo, dije. Yo busco la verdad. Esa suele ser más pesada de cargar, advirtió. He cargado pesado antes. Colgué. Ramiro. Miré de nuevo la pantalla. El tipo del tatuaje, Ramiro, era el que lideraba la manada.
Él era el que Andrea dijo que le había estado gritando a papá. Me levanté, guardando la memoria USB en el bolsillo. No iba a ir a la policía con el nombre de Kevin todavía. Si recogían a Kevin, pediría un abogado o se asustaría y guardaría silencio. O peor, Ramiro se enteraría y Kevin desaparecería. No, necesitaba acercarme a Ramiro primero. Necesitaba saber por qué. Cerré la oficina, tomé las llaves de papá y salí. Al otro lado de la calle, Lalo se había ido, pero el lugar en la banqueta permanecía oscuro y acusador. Volví a mi auto y conduje hacia la calle 5. No iba a tumbar puertas. Todavía no. Iba a comprar un refresco, caminar, ser invisible. Solo un hijo preocupado buscando respuestas. Pero bajo mi chamarra, mi corazón latía a un ritmo lento y constante que no había sentido desde mi última misión. Pum, pum, pum. El ritmo de la caza. Y justo cuando doblé la esquina hacia las maquinitas que Héctor mencionó, lo vi. Ramiro. De pie fuera de una tiendita, riendo con otros dos tipos que llevaban esa misma sudadera. Echó la cabeza hacia atrás, confiado, intocable, como si no hubiera intentado masacrar a un anciano hace 12 horas. Estacioné en un lugar media cuadra más abajo, apagué el motor y lo observé a través del espejo retrovisor. Se veía feliz. Disfrútalo, pensé, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Porque esa es la última vez que vas a reír así. Busqué mi teléfono para tomar una foto clara, pero me detuve. Ramiro ya no miraba a sus amigos. Estaba mirando más allá de ellos hacia un sedán negro que rodaba lentamente por la calle. La ventana del sedán bajó. Ramiro se enderezó, dejó de reír y se acercó como un soldado reportándose a un oficial al mando. Entrecerré los ojos. El conductor del sedán le entregó a Ramiro un sobre. Grueso, blanco. Ramiro lo tomó, asintió y retrocedió. El sedán se alejó. No era un negocio de drogas. Era un pago. Y mientras el auto pasaba por mi lugar, la luz atrapó el perfil del conductor por una fracción de segundo. Cara suave, lentes oscuros, cuello de traje caro. ¿Víctor? El aliento siseó entre mis dientes. Esto no fue un asalto. Fue un encargo. Y acababa de ver cómo entregaban el recibo. No seguía al sedán. Todavía no. El instinto decía que el hombre en ese auto tenía capas de aislamiento a su alrededor, empresas fantasma, registros limpios, gente pagada para decir que estaba en otro lugar en ese momento. Víctor no sería el primer hombre rico que contrataba chavos para ensuciarse las manos. Pero Ramiro, él estaba justo frente a mí. Esperé hasta que el sedán dobló la esquina y desapareció. Ramiro empujó el sobre en el bolsillo de su sudadera, chocó las manos con sus amigos y comenzó a caminar hacia la calle lateral. Los otros dos se separaron en la dirección opuesta, riéndose de otra cosa completamente diferente. ¿Bien? Menos ruido. Salí del auto, manteniendo distancia, dejando que los vehículos estacionados y los peatones tempranos me protegieran. Esto no era combate. No había cascos, ni radios, ni refuerzos. Solo un hombre que había sido entrenado para desaparecer a plena vista, y otro que nunca había sido entrenado en absoluto. Ramiro atravesó el callejón detrás de las maquinitas que Héctor mencionó. La pared trasera del edificio estaba cubierta de grafitis viejos y tags frescos. Contenedores de basura bordeaban el espacio estrecho. El aire espeso con el olor a comida podrida y pintura en aerosol. Se detuvo a mitad de camino, sacó el sobre y lo abrió. Una pequeña sonrisa se deslizó por su rostro mientras hojeaba los billetes dentro. Entré al callejón detrás de él. ¿Buena noche? Giró, los hombros sacudiéndose, la mano yendo instintivamente hacia su cintura. Tranquilo, dije. Mis manos permanecieron sueltas a los lados. No soy policía. Se relajó una fracción, sus ojos barriéndome. Entonces estás perdido. Este no es tu callejón, Ruco. Ruco, repetí suavemente. Dices eso como si no acabaras de poner 47 agujeros en uno anoche. Su estremecimiento fue diminuto, pero estuvo allí. No sé de qué estás hablando. Di un paso lento más cerca. Parada de camión junto a la tienda de la esquina.
Anciano en el suelo. Tú y tus amigos corriendo. Le gritaste porque no se quedaba abajo. ¿Te suena? Tragó saliva. Su mirada pasó más allá de mí, midiendo la distancia a la calle. Deberías tener cuidado, dije. La gente sale herida por aquí metiéndose en asuntos que no son suyos. Mi padre se está desangrando en una cama de terapia intensiva, dije. Eso lo convierte en mi asunto. En algún lugar detrás de su bravuconería, un hilo de reconocimiento encajó en su lugar. Eres su hijo. Sí, dije. Y tú lo apuñalaste. Por un segundo, sus ojos se endurecieron como si estuviera listo para negar todo. Luego algo más se movió por su rostro. Ego, del tipo que crecen los chavos que piensan que nadie puede tocarlos. ¿Crees que eres el primero en venir buscando?, preguntó. La gente habla mucho hasta que ven quién nos respalda. ¿Víctor?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Nunca escuché de él. Qué chistoso, dije. Porque acabo de ver cómo te pagaba por algo. Sobregrande para un niño con un problema de navaja sangrienta. Dio un paso atrás. No tienes pruebas. Me encogí de hombros. Tengo vídeo de la calle. Tengo imágenes de las cámaras de seguridad de mi papá. Tengo tu chamarra, tus tenis, tu tatuaje, tu línea de tiempo, y ahora tengo esta conversación. Sus ojos se dirigieron a mi pecho, buscando un dispositivo de grabación. No había uno. No lo necesitaba. Su miedo era suficiente. ¿Qué quieres?, preguntó. Nombres, dije. ¿Quién estaba contigo? ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿Cuánto tiempo lo han estado vigilando? Empieza a hablar, tal vez te vayas con menos peso en tu alma. Resopló. ¿Alma? Eso es plática de iglesia. No, dije. Eso es un hombre que ha visto cómo se ve cuando la culpa se come a alguien de adentro hacia afuera. ¿Crees que el dinero arregla eso? ¿Crees que Víctor te visitará cuando estés en el reclusorio o cuando otra banda decida que eres un estorbo? No le tengo miedo al bote, dijo Ramiro. Pero su voz había perdido algo de su filo. Tienes miedo de ser olvidado, dije. Los tipos como tú siempre lo tienen. ¿Quieres que tu nombre signifique algo? Ahora mismo, significa cobarde con una navaja que necesitó una manada para derribar a un viejo. Sus fosas nasales se dilataron. No estaba indefenso. Él peleó. Lo sé, dije. Sus manos lo muestran. Pero tenías números y tenías órdenes. Miró hacia otro lado. No lo entiendes. Gente como Víctor, son dueños de las cuadras. Deciden quién se queda. No, dije en voz baja. Creen que lo hacen. Hasta que alguien responde de una manera que no esperan. Se rió una vez, con dureza. ¿Tú? ¿Tú vas a responder? No de la forma que estás imaginando, dije. No estoy aquí para arrastrarte a un callejón y romperte la madre. Ya te has hecho eso a ti mismo. Estoy aquí para asegurarme de que cada paso que desde ahora en adelante esté bajo un foco. Rastro de papel, testigos, registros. Así que cuando esto se derrumbe, no solo atrapen a los chavos fáciles en la calle. Atrapen al hombre del traje también. Me miró fijamente, confundido. Así no era como solían ir estas conversaciones. Esperaba amenazas. Tal vez un arma. No una promesa de papeleo y luz del día. ¿Ya hablaste con la policía?, preguntó. Ya sabes, dije, ellos ven un asalto que salió mal. Yo veo un patrón. Acoso. Presión. Una pelea por una propiedad que se salió de control. Ahora parecía nervioso. ¿Crees que alguien te va a creer a ti sobre Víctor? Al principio no. Lo admito. Por eso estoy empezando contigo. Cambió su peso de un pie a otro. Si digo algo, soy hombre muerto. Si no dices nada, dije, sigues muerto, solo que más lento. Porque hombres como Víctor no dejan cabos sueltos caminando por ahí para siempre con sus secretos. Ya sabes demasiado. Un músculo en su mandíbula saltó. Sabía que tenía razón. En algún lugar más abajo en el callejón, una botella se rompió y una voz gritó algo ininteligible.
Ramiro se estremeció de nuevo, como si cada sonido fuera repentinamente más fuerte. No te voy a dar nombres, dijo. Pero ahora sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Acabas de hacerlo, dije suavemente. Cuando dije Víctor, tus ojos cambiaron. Cuando mencioné órdenes, miraste hacia otro lado. Cuando mencioné chavos en la calle, no me corrigiste. Maldijo por lo bajo. Estás loco. No dije. Soy paciente. Y he terminado de dejar que gente como tú finja que así es como son las cosas. Me miró entonces, no como a un ruco cualquiera, sino como algo que no podía ubicar. Alguien que había visto cosas peores y se había alejado. Puedes salir de este callejón hoy, dije. Pero entiende algo. Esto no ha terminado. Voy a ir a la policía. Voy a ir a los abogados. Voy a ir a cada cámara en esta cuadra. Y cuando vengan a buscarte, no seré yo quien derribe tu puerta. Serán ellos. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. Estaré sentado con mi padre, dije, asegurándome de que sepa que la calle que trató de enterrarlo se va a atragantar con la verdad en su lugar. Nos quedamos allí mirándonos en el hedor del callejón. Yo con las manos vacías, él con un bolsillo lleno de dinero manchado de sangre. Por un momento, pude ver al niño bajo la sudadera. No un monstruo, solo asustado, enojado, comprado barato. Si alguna vez decides que estás cansado de ser un arma para otra persona, agregué, sabes dónde encontrarme. O mejor aún, encuentra al oficial Garza. Cuéntale todo. Dile que has terminado. Ramiro empujó el sobre más profundo en su bolsillo y se hizo a un lado como si el callejón de repente no fuera lo suficientemente grande para ambos. Deberías volver con tu jefe, murmuró. Deja esto en paz. Demasiado tarde, dije. Salí del callejón sin mirar atrás. En la banqueta, la ciudad seguía adelante como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mi pecho, algo se había bloqueado en su lugar. Había visto la cadena ahora. Víctor en la cima, chavos como Ramiro y Kevin en el fondo. La sangre de mi padre en el medio. No iba a romper esa cadena con puños. Iba a desmontarla eslabón por eslabón a la vista de todos los que alguna vez se les había dicho que no tenían poder. Y cuando se rompiera, no sería un susurro en un callejón. Sería un veredicto dicho en voz alta donde ni siquiera Víctor podría fingir que no lo escuchó. El viaje de regreso al hospital se sintió más corto esta vez. Tal vez porque mi cabeza ya no daba vueltas en estado de shock. Se movía en líneas rectas. Ramiro, Kevin, Víctor. Había una estructura ahora, y las estructuras pueden ser desmontadas. Adentro, la terapia intensiva zumbaba con urgencia silenciosa. Las máquinas tarareaban. Las enfermeras se movían con enfoque practicado. Violeta me encontró a mitad del pasillo, con un portapapeles contra su pecho. Todavía está aguantando, dijo. Los signos vitales son frágiles pero estables. ¿Algún cambio? Ella negó con la cabeza. Aún no hay respuesta consciente, pero a veces los pacientes escuchan más de lo que pensamos. Asentí. Entonces seguiré hablando. Antes de que pudiera entrar en la habitación de papá, una voz llamó mi nombre desde atrás. Mateo. Me giré. Un hombre con un traje limpio que llevaba un maletín de cuero caminaba hacia mí. 40 y tantos años, canoso en las sienes, ojos tranquilos. Su corbata estaba aflojada como si hubiera estado corriendo. Ha pasado mucho tiempo, dijo. Soy el licenciado Peralta, el abogado de tu padre. Lo recordé de repente sentado en nuestra mesa de la cocina hace años, explicando testamentos y papeles de propiedad mientras papá refunfuñaba sobre demasiado papeleo para un edificio viejo. Vino rápido, dije. Iba camino a los juzgados en el centro cuando llamó el hospital, respondió Peralta. Pensé que era importante verte de inmediato. Nos hicimos a un lado, lejos de la puerta de la UCI. Tu padre actualizó sus arreglos el año pasado, dijo Peralta. Fue muy claro en que quería que entendieras ciertas cosas si algo le sucedía alguna vez. ¿Cómo qué? Peralta abrió su maletín y sacó una carpeta delgada. Primero, el edificio. La tienda de abajo, su departamento de arriba y las pequeñas bodegas en el callejón trasero. Están todas totalmente pagadas.
Sin hipoteca, sin gravámenes. Él es dueño absoluto. Lo sé, dije. Me dijo que finalmente quemó el último estado de cuenta de la hipoteca hace unos años. Peralta dio una pequeña sonrisa. ¿Lo hizo? Pero de lo que no le gustaba hablar era de la cantidad de presión bajo la que ha estado desde entonces. Mi estómago se tensó. ¿Presión de quién? La sonrisa de Peralta se desvaneció. Desarrolladores, grupos de inversión, compradores privados. Llámalos como quieras, pero el más ruidoso recientemente ha sido una empresa llamada Vanguard Soluciones Urbanas. Han estado tratando de adquirir la mayor parte de esta cuadra para revitalizar el corredor. Víctor, pregunté. Peralta parpadeó. ¿Lo conoces? Lo he visto, dije. Papá mencionó que había estado husmeando. Víctor es la cara pública, dijo Peralta. Pulido, contratos limpios, sonrisas en todas las juntas correctas. Pero tu padre no confiaba en él. No le gustaba la forma en que su gente hablaba de la colonia como si fuera basura para ser limpiada, no una comunidad. Así que dijo que no. Cada vez respondió Peralta, empezaban bajo, luego más alto, luego le ofrecían una participación en el nuevo edificio si cedía. Ahora rechazó todo eso. Miré más allá de Peralta a través de la ventana de la UCI a papá acostado allí bajo sábanas blancas. ¿Y cree que eso está conectado con lo que pasó? Peralta vaciló. No puedo probarlo todavía, pero el momento es sospechoso. La última oferta llegó hace 2 semanas. Tu padre me llamó después de que Víctor se fuera y dijo que no le gusta que le digan que no, pero que lo va a escuchar de todos modos. Las palabras rasparon mis nervios. ¿Dijo papá algo sobre haber sido amenazado?, pregunté. Lo ignoró, dijo Peralta. Dijo que había visto cosas peores. Pero sí mencionó a unos chavos de aspecto rudo merodeando fuera de la tienda más a menudo. Los llamó perros guardianes que no saben por quién están ladrando. Ramiro, Kevin, Lalo. Las piezas seguían deslizándose en su lugar. ¿Qué pasa con el edificio si él? No pude terminar la oración. Peralta me miró fijamente. Si él fallece, todo se transfiere a ti. Ya está en el testamento. Nadie más tiene un reclamo. Sin préstamos, sin contratos enterrados. No, dijo Peralta con firmeza. Tu padre era de la vieja escuela. No firmaba nada que no entendiera. Y si vive, entonces seguimos luchando, dijo Peralta. Legalmente. Pero después de este ataque, tenemos un ángulo diferente. Esto ya no se trata solo de propiedad. Se trata de seguridad, acoso y posible conspiración. La policía no está ahí todavía, dije. Ven una mala noche en la calle. El Ministerio Público necesita evidencia. Peralta respondió, patrones, conexiones. Ahí es donde entramos nosotros. El nosotros colgaba entre nosotros. Había consuelo en ello. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien más dejara de llamar a esto solo un accidente trágico. Tengo un vídeo, dije, de las cámaras de papá, del celular de una vecina. Y vi a Víctor pagándole a uno de los chavos que huía de la escena. La expresión de Peralta se agudizó. ¿Puedes conseguirme copias? ¿Con fecha y hora? Ya las saqué, dije. Puedo enviarlas por correo. Haz eso, dijo. Comenzaré un archivo separado. Si esto va a donde creo que podría, necesitaremos todo alineado antes de siquiera pensar en confrontarlo a través de canales oficiales. ¿Canales oficiales?, repetí en voz baja. ¿Qué pasa con los no oficiales? Peralta me estudió. Ya no estás en uniforme, Mateo. Sé de lo que son capaces los hombres como tú. Y te pido como amigo de tu padre, no le des a Víctor exactamente lo que quiere. ¿Y qué es eso? Una excusa para pintarte como inestable, peligroso, violento, dijo Peralta. Si algo le sucede a una de sus personas ahora, te señalará directamente y dirá, mira, yo era el que estaba en peligro. No estaba equivocado. Hacemos esto limpio, continuó Peralta. Construimos un caso que haga imposible que se esconda detrás de sus bonitos trajes y el membrete de la empresa. Venganza silenciosa, Mateo. No del tipo que deja más cuerpos. Venganza silenciosa.
La frase se asentó en mis huesos como si hubiera estado esperando allí. Te escucho, dije. Peralta cerró la carpeta y me la entregó. Lee esto cuando puedas. Tiene copias de las últimas ofertas, las negativas escritas de tu padre y notas de nuestras reuniones. Te ayudará a entender lo duro que él se resistió. Tomé la carpeta. El peso se sentía más pesado de lo que debería ser el papel. Gracias. Asintió una vez. Estaré en contacto después de revisar lo que envíes. Y Mateo, tu padre estaba orgulloso de ti. Me lo decía cada vez que lo veía. Mi garganta se tensó. Debería haber estado aquí más. Él nunca dijo eso, respondió Peralta. Solo dijo que estabas haciendo lo que fuiste construido para hacer. Ahora puedes hacerlo por él. Después de que se fue, me quedé un largo momento frente a la ventana de papá. Las máquinas pitaban. Las líneas en el monitor subían y bajaban. No les diste nada, susurré, recordando sus palabras rotas en la camilla. Mantuviste mi nombre fuera de esto, fuera de los periódicos, fuera de sus contratos. Estabas tratando de protegerme. Funcionó hasta anoche. Regresé a la sala de espera y abrí la carpeta de Peralta. Lenguaje legal, declaraciones mecanografiadas, resúmenes de juntas. No era emocionante, pero era un mapa. Fechas y horas coincidían con notas en la propia letra de papá. Oferta rechazada. No me gusta este hombre. Quiere limpiar la cuadra como si fuéramos basura. No era solo negocios. Era falta de respeto. Saqué mi celular y comencé a construir otra lista. Esta vez, no de chavos, sino de adultos. Víctor, testaferro de Vanguard, socios desconocidos, necesito nombres. Representantes de uso de suelo que hayan aprobado planes de revitalización recientes. Cualquier policía que haya sido demasiado amigable con la gente de Víctor. Si pensaban que podían cortar a un anciano de su camino y seguir adelante, estaban a punto de aprender algo importante. Los viejos hábitos de soldado no desaparecen. Solo cambian de objetivo. Había terminado de reaccionar. Ahora iba a empezar a presionar. El día siguiente se desvaneció en sí mismo. Papeleo, café que sabía a llanta quemada y el pitido constante de las máquinas recordándome que el corazón de mi padre todavía estaba luchando. Para el mediodía, le había enviado a Peralta todas las imágenes y capturas de pantalla que tenía, junto con un resumen escrito de todo lo que había visto y escuchado desde el ataque. Él respondió con un mensaje corto, recibido. Esto es más grande de lo que pensaba. Necesitamos hablar sobre alguien más involucrado. Esteban. El nombre golpeó como un recuerdo que había empujado a un rincón oscuro. Esteban y yo habíamos usado el mismo uniforme una vez, sangrado el mismo polvo, compartido malos chistes en peores lugares. Después de salir, nuestros caminos se separaron. Yo volví a casa tratando de ser un hijo decente. Él entró en el mundo de la seguridad privada, contratos corporativos, trabajos en el extranjero, chamba silenciosa por dinero ruidoso. No lo había visto en 3 años. Peralta llamó 1 hora después. No quería poner esto por escrito, dijo. Pero una de las firmas que representa a Vanguard tiene un consultor de seguridad contratado. El nombre apareció en un memorando interno que obtuvimos durante una disputa anterior. Déjame adivinar, dije. Esteban. Sí, respondió Peralta. No sé qué tan profundo es su papel, pero ha estado asesorándolos sobre evaluación de riesgos para nuevas adquisiciones. Eso incluye la cuadra de tu padre. Evaluación de riesgos. Hombres como Víctor llamaban a personas como mi papá riesgo cuando se negaban a vender. Llamaban a chavos como Ramiro soluciones, y contrataban a personas como Esteban para hacer que todo pareciera limpio. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. La última oficina listada está en el centro, dijo Peralta. Último piso de un edificio de cristal que usan como fachada. Puedo enviarte la dirección. Haz eso, dije. Él vaciló. Mateo, hablar con él podría ser complicado. No voy allí a gritar, dije. Voy allí para ver de qué lado de la línea está parado. El edificio en el centro no pertenecía a nuestra historia. Era todo ventanas espejadas, piedra pulida y un vestíbulo que olía a dinero y aire acondicionado.
Me sentía fuera de lugar con mi chamarra gastada y ojos cansados, pero había entrado en lugares peores con menos. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa practicada. ¿Puedo ayudarlo? Estoy aquí para ver a Esteban, dije, dando su apellido. Me está esperando. No lo estaba. Pero la confianza abre más puertas que la verdad. Ella revisó la pantalla, luego levantó un teléfono. Después de una breve conversación amortiguada, asintió hacia los elevadores. Último piso, tercera puerta a la izquierda. El viaje en elevador fue silencioso, mi reflejo devolviéndome la mirada desde superficies cromadas. Casi podía escuchar la voz de papá en mi cabeza, refunfuñando sobre cajas elegantes para gente a la que no le gustan las escaleras. La tercera puerta a la izquierda tenía su nombre. Toqué una vez y entré. Él estaba allí, más delgado de lo que recordaba, cabello más corto, saco colgado en el respaldo de su silla. Cuando levantó la vista, lo primero en sus ojos no fue culpa. Fue sorpresa. Mateo dijo, poniéndose de pie. Pensé que la recepcionista estaba bromeando. Sí, dije, todavía respirando. Rodeó el escritorio y me dio un abrazo rápido y fuerte, luego retrocedió para mirarme realmente. ¿Te ves bien? Cansado, pero bien. Mi padre, no, dije. La calidez en su rostro se desvaneció. Escuché, dijo en voz baja. Las noticias viajan más rápido de lo que deberían. Lo siento. ¿Lo sientes?, pregunté. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Cerré la puerta detrás de mí y tomé una respiración lenta. ¿Trabajas para Vanguard? Miró hacia el escritorio como si el papeleo pudiera responder por él. Seguridad de consultoría. Manejan muchas propiedades como la cuadra de mi padre. No lo negó. Mateo dijo cuidadosamente, he estado tratando de ponerme en contacto desde anoche, pero no quería llamarte con chismes a medias. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Lo que está pasando es que mi padre recibió 47 puñaladas después de meses de decir no a vender su edificio, dije, y tú has estado asesorando a las personas que lo querían fuera del camino. Su mandíbula se tensó. Asesoro sobre responsabilidad, control de acceso, gestión de amenazas. No firmo para golpear a ancianos en la calle. ¿Adviertes a tus clientes cuando la presión que aplican se convierte en intento de asesinato?, pregunté. Se pasó una mano por la cara. ¿Crees que sabía que eso iba a pasar? Creo que sabías el tipo de hombres que contratan para hacer su trabajo sucio, dije. Creo que has estado en suficientes cuartos para escuchar cosas dichas entre líneas oficiales. No respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. ¿Recuerdas ese contrato del que hablamos hace años?, preguntó. ¿El que rechacé porque se sentía mal? Sí, dije. Este no se sintió así, dijo. El papeleo parecía limpio. Se trataba de revitalización, mejoras de seguridad, desarrollo comunitario. Nunca pusieron las palabras feas por escrito. Pero las escuchaste, dije. Suspiró. Ya sabes cómo va. Se ríen de los tercos que no venden. Hablan de hacer ofertas que la gente no puede permitirse rechazar. Usan frases como sacudir la cuadra. Te dices a ti mismo que es solo charla. Que nadie va a cruzar la línea realmente. Y luego alguien lo hace, dije. Se volvió hacia mí, con los ojos tensos. Me enteré de lo de tu papá por las alertas de noticias. No lo conecté con mi trabajo hasta que el correo de Peralta llegó a mi bandeja de entrada. Cuando vi la dirección, me sentí enfermo. Bien, dije. Eso significa que queda algo dentro de ti que sabe exactamente en qué estás parado. Hizo una mueca. ¿Viniste aquí para culparme? Vine aquí para hacerte una pregunta, respondí. ¿Quién está realmente detrás de Víctor? ¿Vaciló? Él no es la cima, solo la cara. Hay inversionistas, empresas fantasma, personas que nunca ponen un pie en esta ciudad. Pero él es quien da las órdenes en el terreno. ¿Y qué pasa con los chavos?, pregunté. ¿Los que corren en callejones con navajas mientras él firma contratos? Esteban miró hacia abajo. Hay rumores. He escuchado su nombre surgir en conexión con algunos arreglos de seguridad locales.
Pero si presiono demasiado, me dejan fuera. No quieren preguntas. Quieren planes para cámaras y cerraduras. ¿Todavía tienes esos planes? Asintió lentamente. Sí. Entonces tienes ventaja, dije. Sabes qué edificios les importan, dónde mueven dinero, dónde guardan documentos. No eres solo un consultor, eres un testigo, te guste o no. Me miró a los ojos. Si hablo, estoy acabado en esta industria. Y tal vez no solo aquí. La gente no contrata a un tipo que quemó a sus antiguos empleadores. Mi padre yace en una cama de hospital porque un hombre decidió que un pedazo de propiedad valía más que su vida, dije. No me importa tu carrera, Esteban. Me importa asegurarme de que el padre de nadie más termine en esa banqueta. El silencio se extendió entre nosotros. Cambiaste, dijo finalmente. No respondí. Solo dejé de fingir que este es problema de alguien más. Regresó a su escritorio, abrió un cajón y sacó una memoria USB. Le dio la vuelta en sus dedos por un momento, luego la puso sobre la mesa entre nosotros. Estos son archivos del proyecto, dijo. Planos de edificios, notas de juntas, listas de acceso, algunos correos electrónicos internos que nunca pensaron que guardaría. No es la pistola humeante, pero muestra cuánto han estado rodeando tu cuadra y otras como ella. ¿Guardaste copias?, dije. Sí, respondió. Supongo que alguna parte de mí tampoco confiaba en ellos. Recogí la unidad. Se sentía pequeña para algo que podría ayudar a derribar a hombres que pensaban que eran dueños de calles enteras. No soy un héroe aquí, dijo en voz baja. No los detuve. No advertí a tu padre. Me quedé en mi carril porque pagaba bien. No puedes reescribir lo que no hiciste, dije. Pero puedes decidir qué hacer a continuación. Tragó saliva. ¿Qué vas a hacer con eso? Dárselo a la gente adecuada, dije. El abogado, el detective, cualquiera que pueda construir algo sólido a partir de ello. ¿Y tú?, preguntó. Voy a sentarme con mi papá, dije. Y luego voy a seguir tirando de este hilo hasta que todo se deshaga. Cuando me giré para irme, habló de nuevo. Mateo. Sí. Si esto sale mal, no será solo Víctor viniendo por ti, dijo. Hay hombres más grandes detrás de él. Hombres a los que no les gusta perder. Abrí la puerta. Deberían haber pensado en eso antes de elegir al viejo equivocado en la cuadra equivocada. En el pasillo, miré la memoria USB en mi mano. Ramiro era una pieza. Víctor era otra. Ahora había una tercera, una grieta en la armadura desde el interior. Y por primera vez desde que vi a mi padre en esa banqueta, sentí algo que no era solo rabia. Sentí impulso. De vuelta en el hospital, el mundo se redujo nuevamente a paredes blancas y pitidos constantes. Le entregué a Peralta la memoria USB en un rincón tranquilo cerca de las máquinas expendedoras. Sus dedos se cerraron alrededor de ella como si estuviera hecha de vidrio. ¿Conseguiste esto de Esteban?, preguntó. Él los ha estado asesorando, dije. Diseños de seguridad, informes de riesgo, mensajes internos. No es inocente, pero tampoco está ciego ya. Peralta asintió lentamente. Si estos archivos muestran patrones, propiedades objetivo, presión repetida sobre ciertos propietarios, nos ayuda a argumentar que esto no fue violencia aleatoria. Fue parte de una campaña. Una campaña con mi padre como obstáculo, dije. Lo que hace que tu padre sea más que solo una víctima, respondió Peralta. Se convierte en un testigo clave, incluso si nunca entra en una sala del tribunal. Sus negativas, su rastro de papel, su historia con ese edificio. Todo importa. Pensé en la letra ordenada de papá en la carpeta. Rechazado de nuevo. No me gusta su tono. Esta es mi calle. ¿Por dónde empezamos?, pregunté. Primero, ponemos esto en manos seguras, dijo Peralta, guardando la unidad en un bolsillo interior. Conozco a un especialista en tecnología que puede extraer metadatos, confirmar autenticidad, recuperar fragmentos eliminados. Necesitamos que todo esté impecable si vamos contra Víctor y quien quiera que esté detrás de él. Y la policía, los incluimos cuidadosamente, dijo. En este momento, tienen un caso de asalto, tal vez intento de homicidio.
Estamos construyendo una conspiración. Esos no pegan si nos movemos de forma descuidada. Exhalé, la tensión enrollándose y desenrollándose en mis hombros. ¿Qué pasa con los chavos? ¿Han sido interrogados formalmente? Todavía no, dije. He hablado con ellos. Ramiro, Kevin, incluso Lalo indirectamente. Están asustados, pero no lo suficientemente asustados de las personas adecuadas. Peralta consideró eso. Si sienten que Víctor es más peligroso que el sistema de justicia, se mantendrán leales a él. Necesitamos voltear esa ecuación. ¿Cómo? Dejar claro que se está armando un caso, dijo. Una vez que se filtre la noticia de que el traje en la cima podría enfrentar cargos, algunos de los jugadores más pequeños comienzan a pensar en salvar su propio pellejo, especialmente los jóvenes. Estás hablando de ventaja, dije. Estoy hablando de realidad, respondió Peralta. Nadie quiere ser el que pague los platos rotos cuando la música se detiene. Miré por el pasillo hacia la habitación de papá. No quiero más chavos arruinados por esto. Lo sé, dijo. Pero en este momento, un anciano está en un hospital porque esos chavos se dejaron usar. Si incluso uno de ellos elige diferente cuando se le da una segunda oportunidad, esa es la fuerza de tu padre resonando más allá de este pasillo. Venganza silenciosa, justicia emocional. Las palabras tenían un poco más de sentido cada hora. Después de que Peralta se fue, regresé a la habitación de papá. Las máquinas tarareaban su coro constante. Su rostro se veía un tono menos gris, pero las líneas alrededor de su boca eran más profundas, como si todavía estuviera luchando contra algo en sueños. Me senté y tomé su mano, con cuidado de las vías intravenosas. Elegiste una maldita forma de probar un punto, viejo, dije suavemente. Podrías haberle gritado al municipio como todos los demás. Ninguna respuesta, pero seguí hablando de todos modos. Peralta cree que los pusiste nerviosos, continué. Todos esos no que le lanzaste a Víctor. Están acostumbrados a comprar su camino a través de paredes. No sabían qué hacer con un hombre que ya había tenido suficiente. El monitor marcaba su ritmo. Conocí a Esteban, dije. ¿Lo recuerdas? Nunca te cayó bien. Decías que sonreía demasiado fácil. Tenías razón a medias. Ha estado trabajando con el enemigo, quisiera o no. Pero me entregó algo hoy. Archivos. Pruebas. Una grieta en la armadura. Apreté su mano suavemente. Tú hiciste esto, dije. Tú manteniéndote firme los hiciste extralimitarse. Y ahora son descuidados. Ahora dejan rastros. Violeta asomó la cabeza en la habitación. ¿Necesitas algo? Solo tiempo, dije. Sonrió débilmente. Tiene corazón de luchador. He visto a hombres menos decididos rendirse con menos heridas. Sí, dije. Él no sabe cómo rajarse. Ajustó una línea y revisó un monitor. Seguiremos haciendo nuestra parte. Tú sigue haciendo la tuya. Cuando se fue, me incliné más cerca de papá. Hablé con uno de los chicos, dije. Ramiro. Lo odiarías a primera vista, pero aún así me dirías que no desperdicie mi vida lanzando puños a chavos que apenas pueden ver más allá del mañana. Casi podía escuchar su voz brusca en mi cabeza: usa tu cabeza, no tus manos, Mateo. Las manos rompen, las cabezas construyen. Así que eso es lo que estoy haciendo, susurré. Estoy construyendo algo que no pueden derribar. Registros, testigos, conexiones. Me enseñaste cómo pararme en un lugar y no moverme. Solo estoy llevando esa lección al centro. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Aquí Lalo. ¿Podemos hablar? Lo miré fijamente por un largo momento. Esperaba que se escondiera, que fingiera que no sabía nada. En cambio, estaba contactando. Respondí, ¿dónde? Parada del camión, respondió. De día. Gente alrededor. No quiero broncas. Miré a papá, luego a la puerta. Vuelvo enseguida, dije en voz baja, aunque no podía responder. Sigue luchando. Afuera, la luz de la tarde bañaba la calle con un brillo pálido.
El memorial improvisado junto a la parada había crecido. Más flores. Una nota escrita a mano en un pedazo de cartón: te queremos, don Nacho. Lalo estaba allí, con la capucha puesta, las manos metidas en los bolsillos. Se veía más pequeño a la luz del día, como si la noche hubiera agregado centímetros que no eran realmente suyos. Me vio y tragó saliva con fuerza. Gracias por venir. Tú elegiste el lugar, dije. ¿Qué traes en mente? Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. No quiero que me den un plomazo por esto. Entonces elige tus palabras con cuidado, dije. Tenía los ojos enrojecidos, como si tampoco hubiera dormido. Kevin se está volviendo loco. Ramiro actúa como si fuera intocable. Pero veía a tu papá todos los días. Me dejaba tener una cuenta cuando me faltaba varo. Me decía que le hiciera el paro a otro cuando pudiera. Escuché. No lo piqué, soltó Lalo. Ni siquiera estaba allí cuando empezó. Doblé la esquina cuando casi había terminado. Lo vi en el suelo. Vi a Ramiro y me congelé. ¿Corriste?, dije. Asintió, la vergüenza quemándole las mejillas. Sí, corrí. No le hablé a nadie. No grité. Solo corrí. Escucho ese sonido en mi cabeza todo el tiempo ahora. Él tratando de respirar. La culpa es más pesada que cualquier arma. Podía verla aplastándolo. No puedes deshacer lo que no hiciste, dije. Pero puedes elegir lo que haces ahora. Levantó la vista bruscamente. ¿Cómo qué? Ir con la tira y decir: oye, vi a mi amigo matar a un hombre y no lo detuve. ¿Sabes lo que pasa entonces? Tal vez, dije. O tal vez un detective escuche a un niño que finalmente está harto de tener miedo. Tal vez un abogado escuche a un testigo que puede ubicar a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado. Tal vez un juez vea la diferencia entre el que usó la navaja y el que corrió. Negó con la cabeza. Suenas como si creyeras en el sistema. No, dije. Creo en no darle otra opción más que hacer lo correcto. Se rió una vez. ¿Hueco? Hablas como en una película. He visto suficientes finales reales, dije. Los de películas son los únicos con los que puedo vivir ahora mismo. Se movió de nuevo, luego sacó algo de su bolsillo. Un pedazo de papel arrugado. Me lo tendió. ¿Qué es esto? Dirección, dijo. Bodega. A veces usan. Gente de Víctor. No solo Ramiro. Otros también. Juntas, entregas. Solo lo sé porque hice mandados allí una vez. No voy a volver. Lo desdoblé. La dirección estaba en una parte de la ciudad donde los edificios se quedaban en silencio por la noche y nadie hacía preguntas. ¿Por qué me das esto?, pregunté. Porque, dijo, con la voz quebrada, no puedo dormir sabiendo que lo que le pasó a tu papá es solo el primer paso para ellos. Hay otros don Nachos aquí afuera, otras cuadras. Lo estudié. Lalo, dije en voz baja, no voy a prometer que esto haga que todo esté limpio para ti. No lo hace. Pero cuando esto vaya al juzgado, y lo hará, recordaré quién ayudó y quién se quedó callado. Asintió, con los ojos brillantes. No soy valiente. Solo estoy cansado. A veces ahí es donde empieza la valentía, dije. Volvió a meter las manos en los bolsillos y se alejó, con los hombros encorvados, dejándome con un pedazo de papel que se sentía como una llave y una advertencia a la vez. La cadena era más clara ahora. Chavos en la calle, Víctor en el sedán, Esteban en la torre de cristal, y en algún lugar más allá de eso, la dirección de la bodega. El resto de los hombres que pensaban que podían convertir la vida de mi padre en una línea en un balance general. Habían empezado esto con acero en la oscuridad. Yo iba a terminarlo con luz sobre cada pieza de su operación. Sin gritos, sin venganza salvaje, solo la verdad documentada y entregada un eslabón a la vez. La bodega se encontraba en el borde de la ciudad como algo que el mundo había olvidado a propósito. Paredes de ladrillo manchadas por viejas tormentas, ventanas tapiadas o rotas, una cerca oxidada inclinada hacia el colapso. A la luz del día, parecía abandonada.
En el tipo equivocado de noche, probablemente cobraba vida. No fui allí después del anochecer. Fui a última hora de la tarde cuando los camiones de carga todavía se movían por los lotes cercanos y había gente alrededor para ver quién entraba y salía. La venganza silenciosa no sucede en las sombras. Sucede donde los ojos pueden testificar. Estacioné al otro lado de la calle, abrí el cofre y fingí hurgar en el motor mientras observaba. Viejos hábitos de soldado, parecer ocupado, permanecer invisible. Por un tiempo, no pasó nada. Solo el viento empujando basura a través del asfalto agrietado. Luego, una camioneta negra rodó hasta la puerta lateral. 2 hombres bajaron. Uno que no conocía, y uno que reconocí de la órbita de Víctor. Garza me había mostrado su foto de pasada una vez cuando hablábamos de asociados con antecedentes. Félix. Félix había cumplido condena por asalto y salió temprano por buena conducta. Ahora llevaba una chamarra limpia y un portapapeles como si siempre hubiera sido legítimo. Tecleó un código en una caja de metal junto a la puerta. La cerca zumbó e hizo clic al abrirse. La camioneta se deslizó adentro. Así que este lugar no estaba abandonado. Estaba organizado. Acceso controlado. El dinero se movía por aquí. Tomé algunas fotos con mi celular, placas, caras, puerta, teclado. Nada dramático, solo detalles que importarían más tarde cuando alguien intentara afirmar que nunca habían estado aquí. No estaba aquí para irrumpir. Estaba aquí para confirmar que Lalo no me había dado una dirección fantasma. Confirmación recibida. En el viaje de regreso al hospital, la ciudad se sentía diferente. No más segura, todavía no, pero menos aleatoria. Cada nueva pieza de información era un hilo atando un nombre a otro, un edificio a otro, una mentira a una docena más. Cuando entré en la UCI, Violeta me atrapó con una ceja levantada. ¿Has estado fuera?, dijo. Mandado, respondí. Tu padre tuvo un momento, dijo. No completamente despierto, pero apretó mi mano cuando mencioné tu nombre. Su presión arterial subió un poco, luego se estabilizó. Una pequeña y frágil llama se encendió en mi pecho. ¿Así que todavía está ahí dentro? Oh, está ahí dentro, dijo. Los hombres tercos son difíciles de mantener abajo. Entré en su habitación y me senté de nuevo. Los tubos y monitores no me asustaban tanto ahora. Eran solo parte del campo de batalla. Fui a uno de sus lugares hoy, le dije. Bodega, con código de seguridad, camionetas, chamarras limpias en hombres sucios. Lo odiarías. Nadie allí ha llevado nunca una bolsa de mandado para una anciana o arreglado la bici de un niño gratis. Sus dedos no se movieron, pero seguí adelante. Lalo ayudó, dije. Sí, ese chavo al que siempre le falta cambio. Me dio la dirección. Dijo que está cansado. Llegaste más a él con dulces gratis que lo que cualquier grito hizo jamás. Dejé que eso se asentara en el aire tranquilo. Estás acostado aquí lleno de agujeros, dije suavemente, y todavía estás cambiando cómo actúa la gente en esta calle. Ese es tu tipo de venganza, ¿no? No balas, solo gente decidiendo que han terminado de ser usados. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de Garza. Necesito hablar. Tengo tus archivos. Las cosas se están alineando. Miré el mensaje, luego miré a papá. ¿Oyes eso?, murmuré. El policía que pensó que esto podría ser solo otra mala noche está empezando a ver el patrón. Estamos cambiando esto de incidente trágico a daño organizado. Fuera de la habitación, pasos y voces subían y bajaban como una marea. Aquí adentro, éramos solo nosotros dos y el suave coro de la máquina. Mantuviste tu posición, dije. Ahora estoy manteniendo la mía. Diferentes herramientas, misma pelea. Me recosté en la silla, sintiendo que el agotamiento finalmente comenzaba a tirar de mis huesos. Pero debajo de eso, bajo el miedo y la ira, había algo más ahora. Dirección. Habían comenzado esto con navajas y arrogancia. Yo iba a terminarlo con registros, testigos y una historia tan clara que incluso los hombres de traje se encontrarían arrastrados a la luz uno por uno, tal como prometía el título de toda esta pesadilla. Solo que no de la forma que imaginaban.
Garza se reunió conmigo en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo de la UCI. El tipo de espacio que los hospitales usaban para juntas de personal y conversaciones de malas noticias. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, y un pizarrón en la pared todavía tenía notas medio borradas de algún entrenamiento. Tenía una pila delgada de páginas impresas en su mano y ojeras bajo sus ojos. «Has estado ocupado», dijo, dejando caer las páginas sobre la mesa. Clips de vídeo, fotos, un consultor de seguridad interno, una dirección de bodega y ahora rumores de que el dinero de Víctor corre por la mitad de la cuadra. No fui a buscar esto, dije. Apareció en mi puerta cubierto con la sangre de mi padre. Asintió una vez. Justo. Siéntate. ¿Lo hice? Volteó la pila para que quedara frente a mí. Encima había una impresión granulosa de la cámara de la calle, Ramiro y los demás huyendo de la escena. Otra hoja mostraba una toma ampliada del sedán de Víctor cerca de la puerta de la bodega. Una tercera era un mapa de la colonia con círculos alrededor de ciertas propiedades. Esto es con lo que podemos trabajar ahora, dijo Garza. Tu material, vídeos de vecinos, el sistema de seguridad de tu papá. Todo ayuda a trazar líneas. No es un caso por sí solo, pero es un comienzo. ¿Qué necesitas para que sea más que un comienzo? Testimonio, dijo. De alguien que estuvo allí. Alguien que pueda decir, Víctor nos envió. O al menos admitir que hubo un patrón de presión ligado a esas ofertas. Ramiro no se doblará fácil, dije. Todavía piensa que Víctor es intocable. Los chavos como él suelen hacerlo, respondió Garza. Pero los chavos como Lalo. Se rompen antes. Se dice que ha estado nervioso, haciendo preguntas. Me dio la dirección de la bodega, dije. Las cejas de Garza se levantaron. Eso es más de lo que esperaba. Eso significa que ya está a mitad de camino de hacer lo correcto. Si nos acercamos a él correctamente, no como si fuera otro delincuente, podríamos obtener lo suficiente para subir esto de nivel. ¿Subir de nivel a qué? Intimidación organizada, asociación delictuosa, tal vez más. Dependiendo de lo que el tipo de tecnología de tu abogado encuentre en esos archivos internos. Golpeó el mapa impreso. He visto a tipos como Víctor antes. Se esconden detrás de empresas fantasma y chivos expiatorios pagados, pero se vuelven descuidados cuando piensan que la colonia es demasiado pequeña para defenderse. No piensan que alguien esté guardando los recibos. Están equivocados, dije. Sí, respondió. Gracias a ti y a tu padre y a esa racha terca a la antigua que ambos comparten. Se recostó. Así es como lo veo. No entramos a balazos. No literalmente, no legalmente. Empezamos con los chavos. Traemos a Lalo como testigo, no como un trofeo. Le mostramos que si habla ahora, puede ayudar a dar forma a la historia en lugar de simplemente ser arrastrado por ella. ¿Y Ramiro? Si Lalo lo nombra y el vídeo lo respalda, lo arrestamos, dijo Garza. Pero no lo tiramos simplemente en una celda y perdemos la llave. Le ofrecemos lo mismo, una oportunidad de salir de la sombra de Víctor y decir la verdad. Algunos se negarán, otros no. ¿Y Víctor? Pregunté. La boca de Garza se tensó. Víctor es el final del juego. No nos acercamos a él oficialmente hasta que estemos seguros de poder asestar un golpe. Sin medidas a medias, sin multas leves. Construimos algo que pueda sobrevivir a sus abogados y su acto de hombre de negocios respetable. Peralta ya está excavando en su papeleo, dije. Los archivos de Esteban muestran que han estado apuntando a propietarios mayores en toda esta ciudad. Mi padre fue solo uno de muchos. Eso es lo que me asusta, dijo Garza en voz baja. También podría ser lo que salve este caso. Cuanto más patrón encontremos, más difícil es para ellos afirmar que tu papá solo quedó atrapado en algún lío callejero aleatorio. Pensé en la tienda de papá, en los niños que habían crecido comprando dulces allí, en la forma en que les ladraba por merodear y luego les deslizaba un refresco extra de todos modos. Él no pensaba en sí mismo como parte de una gran pelea, dije. Pensaba que solo estaba viviendo su vida, manteniendo su terreno. A veces eso es todo lo que es una pelea, respondió Garza. Pararse donde se supone que debes pararte mientras otras personas intentan moverte. Deslizó un último papel hacia mí.
Era un formulario de declaración de testigo formal, en blanco con mi nombre en la parte superior. ¿Estás dispuesto a dejar constancia de todo lo que me has dicho?, preguntó. ¿Conversaciones con Ramiro? ¿Lalo? ¿Esteban? ¿Lo que viste en la puerta de la bodega? ¿Lo que dijo tu padre en esa camilla? Sí, dije. No quedaba vacilación en mí. Esto significa que estás en medio de ello, advirtió. Si esto avanza, los abogados de Víctor van a pintarte como obsesionado, inestable, vengativo. Dirán que estás tratando de culpar a un hombre de negocios por tu dolor para sentirte mejor. Pueden decir lo que quieran, respondió. Sé por qué estoy haciendo esto. Mi padre sabía por qué decía que no. Garza asintió. Entonces encendemos la máquina. Hizo clic en su pluma y esperó mientras yo llenaba las líneas. Fechas, horas, nombres, lugares. Sin emoción, solo hechos. La ira y el dolor estaban allí, pero vivían en los espacios entre las palabras, no en la página. Cuando terminé, tomó el papel, lo deslizó en una carpeta y se puso de pie. Me moveré en esto discretamente, dijo. Lalo primero, luego Ramiro. Mientras tanto, tu abogado trabaja en la cima, y veré qué dice mi comandante sobre cambiar esto del archivo de violencia aleatoria a algo que obtenga más ojos. Gracias, dije. Dio un breve asentimiento. No me des las gracias todavía. Esto se va a poner sucio antes de ponerse limpio. He visto lo sucio, dije. Lo limpio vale la pena. Después de que se fue, volví a la habitación de papá. La luz había cambiado, más suave ahora, tarde inclinándose hacia la noche. Me senté, tomé su mano de nuevo y dejé que el silencio se asentara. Aquí es donde estamos, le dije. El policía está escuchando. El abogado está excavando. Tu viejo estudiante yo finalmente está haciendo algo que realmente aprobarías. No puños, solo hechos. Sus párpados parpadearon, solo un tic. Pero suficiente para hacer que me doliera el pecho. Hiciste tu parte, dije. Te paraste ahí y dijiste que no hasta que le mostraron al mundo lo que realmente eran. Ahora es mi turno de asegurarme de que todos lo vean. Afuera, el pasillo llevaba el eco tenue de ruedas y voces. Adentro, éramos solo nosotros, las máquinas y el ritmo bajo y constante de un corazón que se negaba a detenerse. La venganza silenciosa no se sentía como fuego. Se sentía como esto, sentado en una silla de plástico, sosteniendo una mano y prometiendo que la verdad no se quedaría enterrada bajo concreto y contratos. El día que finalmente lo sacaron de terapia intensiva, el mundo exterior cambió también. No mucho. Sin mariachis, sin titulares. Pero en la forma silenciosa en que los engranajes hacen clic en una nueva posición. Todavía estaba envuelto en vendajes, todavía débil, todavía atado a máquinas, pero sus ojos se abrían más tiempo ahora. Seguía las voces, sostenía mi mirada, apretaba mi mano cuando hablaba. Todavía no has terminado, le dije, de pie junto a la cama mientras lo llevaban en silla de ruedas a una habitación más pequeña. Yo tampoco. Para entonces, las cosas habían comenzado a moverse al otro lado de la ciudad. Garza había traído a Lalo suavemente, no como un arresto trofeo. Lalo habló, no en algún monólogo dramático de telenovela, sino en oraciones entrecortadas, líneas de tiempo rotas y demasiados, debería haber hecho otra cosa. Dio nombres, lugares, horas. Describió la forma en que la gente de Víctor hablaba de enseñar lecciones a propietarios obstinados. Ramiro fue detenido a continuación. Entró enojado, a la defensiva, actuando como si las paredes no pudieran retenerlo. Pero cuando Garza puso las imágenes sobre la mesa, cámaras de la calle, clips de seguridad de mi padre, el vídeo de Andrea, la declaración de Lalo, su bravuconería se rompió. Lentamente al principio, luego todo a la vez. Admitió la navaja, las órdenes que no eran realmente órdenes, solo sugerencias fuertes respaldadas por dinero y amenazas implícitas, las juntas en la bodega, haber visto el sedán de Víctor más veces de las que podía contar. No confesó por culpa. No al principio. Confesó porque, por primera vez, vio un camino donde no era el único que caía. Peralta, mientras tanto, había estado trabajando en su propio campo de batalla. La unidad de Esteban resultó ser un mapa del tesoro, archivos de proyectos, memorandos internos,
correos electrónicos que nunca decían abiertamente, hazle daño, pero rodeaban la idea como buitres. Frases como propietario no cooperativo, aplicar presión, influencia a nivel de calle y tenemos recursos juveniles en ese corredor aparecían en fuentes ordenadas y sanitizadas. Por sí solas, eran feas. Junto con las declaraciones de los testigos y el vídeo, se convirtieron en algo más, un patrón. Tomó semanas. Reuniones a puerta cerrada, llamadas nocturnas, audiencias preliminares y salas blandas donde Víctor aparecía con un traje a medida, flanqueado por abogados que hablaban en tonos suaves y medidos. Negó todo, por supuesto. Expresó profunda tristeza por lo que le sucedió al señor e insistió en que su empresa estaba comprometida con la mejora de la comunidad. Pero las grietas estaban allí. Para cuando el caso llegó a una sala de tribunal real, la galería estaba más llena de lo que esperaba. Vecinos de la cuadra, algunos reporteros, personas de otras calles que habían comenzado a reconocer el nombre de la empresa de Víctor por sus propias ofertas. Papá llegó en silla de ruedas, con una manta sobre las piernas, Violeta flotando detrás de él como una guardia silenciosa. Se veía más pequeño que el hombre que solía cargar cajas de productos como si fueran plumas. Pero sus ojos estaban claros. Cuando el juez tomó el estrado, la habitación cambió. Esto no era la calle. No era el callejón. No era la sala de espera del hospital. Era un lugar donde se suponía que las palabras importaban tanto como cualquier otra cosa. El fiscal expuso la historia pieza por pieza. No como un cuento de venganza, sino como una cadena de decisiones, presión sobre propietarios mayores, negativas documentadas por escrito, escalada en el tono, asociados a nivel de calle pasando repentinamente más tiempo cerca de ciertas propiedades. Un anciano apuñalado casi hasta la muerte sin razón clara. En medio de ese patrón, Lalo testificó, con la voz temblorosa pero lo suficientemente firme. Habló sobre merodear en la esquina tratando de sentirse grande, sobre cómo los hombres de Víctor prometían lana y protección, como decir no se sentía más peligroso que decir sí. Ramiro testificó a continuación, con la mirada baja, abogado a su lado. Describió la noche en palabras cortadas y planas. Cómo sacó la navaja, cómo perdió el control, cómo le habían dicho que asustara al viejo, no que lo matara. Cómo surgió el nombre de Víctor en las juntas como el que quería que ese edificio desapareciera. La defensa trató de despedazarlos. Los llamaron mentirosos, criminales buscando sentencias más leves, chavos culpando a un hombre de negocios por sus propias malas decisiones. Insinuaron que yo los había presionado, que mi experiencia en el ejército me hacía intimidante, que estaba orquestando una historia para satisfacer mi dolor. Luego me llamaron a mí. Dije la verdad. Ni más, ni menos. Describí ver a mi padre en la banqueta. El número de heridas. Sus palabras en la camilla, no les di nada. Las ofertas que me había contado que rechazó. Las imágenes de seguridad, el vídeo de Andrea, la memoria USB de Esteban. Admití que había hablado con Ramiro en ese callejón. Admití que había ido a la bodega, no para irrumpir, sino para ver si la dirección era real. Admití que quería justicia y que estaba enojado. El abogado defensor sonrió como si hubiera encontrado su apertura. Entonces, ¿hará cualquier cosa para asegurarse de que alguien pague por lo que le pasó a su padre? Haré cualquier cosa para asegurarme de que las personas adecuadas respondan por ello, dije. Hay una diferencia. ¿Y cree que mi cliente es una de esas personas? No lo creo, respondí. He observado el patrón. He visto el rastro del dinero. He escuchado las palabras que usó su gente. He visto a los chavos a los que pagó alejándose de la sangre de mi padre. Cuando Víctor subió al estrado, estaba tranquilo, pulido. Habló sobre el crimen en colonias en declive y cómo su empresa traía esperanza e inversión. Negó conocer a Ramiro, negó haber autorizado cualquier presión más allá de ofertas legales. Entonces el fiscal le entregó un correo electrónico impreso de los archivos de Esteban. Era su respuesta a un gerente de proyecto, el propietario es resistente. Usé en la red juvenil local para fomentar el movimiento. Que sea incómodo quedarse. Sin lazos directos con nosotros. Miró la página más tiempo del que pretendía. El silencio en la sala del tribunal se espesó. ¿Niega haber escrito esto?, preguntó el fiscal. El abogado de Víctor objetó, por supuesto.
El juez anuló la objeción. Se movió en su asiento. No recuerdo cada correo electrónico que mis asistentes. Es su cuenta, dijo el fiscal con calma. Su redacción. Su directiva. En las semanas antes de que Ignacio fuera atacado. La sala contuvo el aliento. Por primera vez desde que esto comenzó, Víctor no parecía un hombre en control de la habitación. Parecía un hombre que finalmente se había dado cuenta de que alguien había estado guardando los recibos mientras hablaba. Papá observó todo eso en silencio. Sus manos estaban cruzadas en su regazo, la manta arropada a su alrededor. De vez en cuando, su mandíbula se tensaba cuando alguien mencionaba violencia aleatoria. Cuando terminaron los argumentos finales y el jurado salió, la sala zumbó bajo. La gente se movía, susurraba, revisaba celulares. Yo no me moví. Tampoco papá. Cualquiera que fuera el veredicto, la verdad estaba fuera ahora. Los chavos habían dicho el nombre de Víctor bajo juramento. Los correos electrónicos habían mostrado su intención en frases frías y feas. La calle lo sabía. La ciudad estaba empezando a saberlo. La venganza silenciosa no se trataba de hacerle daño como lo hicimos nosotros. Se trataba de asegurarse de que no pudiera ocultar lo que había hecho bajo papel limpio y un buen traje. Mientras esperábamos, sentí los dedos de papá rozar los míos. Débiles, pero ahí. No me miró, con los ojos todavía al frente de la sala, pero escuché su voz en mi cabeza clara como el día: mantén tu posición, hijo. Estamos de pie, susurré. Y no quedaba nada más que hacer que esperar a que un jurado de extraños nos dijera si habían visto la misma historia que nosotros, o simplemente a otro anciano en la colonia equivocada en el momento equivocado. El jurado no se apresuró. Estuvieron fuera el tiempo suficiente para que las luces fluorescentes comenzaran a sentirse como un segundo sol. Papá dormitaba en su silla, con la cabeza ligeramente inclinada, respirando delgado pero constante. Me senté a su lado, con las manos entrelazadas, mirando la puerta por la que habían desaparecido los jurados. Cuando finalmente regresaron en fila, la habitación cambió. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Las sillas crujieron. El juez regresó, con el rostro compuesto, la voz nivelada mientras le pedía al presidente del jurado que se pusiera de pie. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. Las palabras que siguieron no llegaron en un grito dramático. Llegaron en tonos tranquilos y claros. Culpable de múltiples cargos. Asociación delictuosa para cometer asalto agravado, orquestar intimidación de propietarios vulnerables, usar menores en actos criminales y más. No todos los cargos se mantuvieron, pero los suficientes lo hicieron para que los hombros de Víctor se hundieran una fracción, la máscara deslizándose frente a todos. Sus abogados susurraban rápido, ya planeando apelaciones. Pero el momento no podía deshacerse. En el expediente, en los reportajes de noticias que seguirían, en la memoria de cada persona que se había sentado en esa sala, Víctor ya no era solo un hombre de negocios. Era el hombre que trató de convertir la vida de mi padre en un obstáculo desechable y falló. El juez pasó a los jugadores más pequeños, Ramiro, Félix, otros cuyos nombres ni siquiera había conocido al principio. Algunos se declararon culpables, ya en camino a tutelares y futuros supervisados. Algunos recibieron golpes más fuertes. El sistema no fue amable, pero por una vez, tampoco fue ciego. A través de todo, papá observó. Cuando se leyó el veredicto final, sus dedos se apretaron alrededor del reposabrazos de su silla de ruedas. Fuera del juzgado, el aire se sentía diferente. Las camionetas de noticias estaban inactivas en la acera. Los reporteros hablaban a las cámaras sobre un caso histórico de intimidación urbana y una comunidad que se negaba a ser borrada. Los vecinos de nuestra cuadra se reunieron alrededor de papá, palmeando su hombro suavemente, agradeciéndole por no rendirse. Él simplemente negó con la cabeza y dijo: yo solo me quedé. Él hizo el camino asintiendo hacia mí. Más tarde, de vuelta en nuestra calle, la parada del camión parecía casi ordinaria de nuevo. La mancha de concreto se había desvanecido. El letrero de cartón, «Te queremos, don Nacho», todavía estaba allí, desgastado pero de pie. Nos movimos despacio. La silla de papá rodaba con cuidado sobre las grietas de la banqueta. Violeta había insistido en venir por si acaso,
fingiendo que era una salida casual. Lalo merodeaba a distancia, con las manos metidas en los bolsillos, sin estar seguro de si se le permitía acercarse. «Ven acá», dijo papá con voz rasposa, delgada pero firme. Lalo se acercó más, con la mirada baja. «Don Nacho, Lo siento». «Lo sé», dijo papá. «Haz que cuente». Lalo asintió, tragando saliva con fuerza. No estaba limpio. Nada borraría jamás lo que había visto y no detenido. Pero tampoco estaba perdido. El testimonio que había dado había ayudado a sacar a un traje de sus sombras. Eso era parte del libro mayor ahora, también. Nos detuvimos frente a la tienda. La vieja reja de metal todavía estaba allí, con la pintura desconchada, el mango desgastado por años de manos. Papá extendió la mano, los dedos temblando mientras rozaban el metal. «Se ve más pequeña», murmuró. «Solo la estás viendo desde un ángulo diferente», dije. Me miró, con los ojos cansados pero agudos. «Lo hiciste bien, mijo». Pensé en las noches en el hospital, la vigilancia en la bodega, las reuniones con abogados y policías, el testimonio donde tuve que decir su nombre en tiempo pasado aunque todavía respiraba. «Solo seguí el rastro que empezaste», dije. «Les dijiste que no». Ellos mostraron quiénes eran realmente. Yo solo me aseguré de que todos lo escucharan. Dio una media risa seca. «Siempre fuiste terco. Te tomaste el tiempo suficiente para usarlo bien». Nos quedamos allí un rato, simplemente respirando el aire familiar. La cuadra se sentía más pesada y más ligera al mismo tiempo, como si hubiera pasado por una tormenta y se estuviera asentando pieza por pieza. Más tarde esa noche, después de que papá estuviera de vuelta en su habitación y el pasillo se hubiera quedado en silencio, me senté junto a su cama y miré sus manos. Cicatrizadas, vendadas, más viejas de lo que recordaba, pero todavía suyas. «Pensaron que podían apuñalarte para sacarte del camino», dije. «Pensaron que nadie cavaría más profundo que un reporte policial y un ni modo». Los monitores parpadeaban en verde suave. «Pero aquí está lo que realmente pasó», continué. Sus rastros de dinero fueron arrastrados a la luz del día. Sus correos electrónicos se leyeron en la corte. Los chavos que usaron se dieron cuenta de que eran desechables y eligieron hablar por una vez. Y un jurado de extraños decidió que tu vida no era solo un costo aceptable del progreso. Sus ojos se abrieron a la mitad. Me miró y, por un momento, el agotamiento desapareció. «La calle sigue siendo tuya», dije. «No porque un juez lo haya dicho. Porque te quedaste. Porque le enseñaste a gente como Lalo que hay otra forma de ser. Porque hiciste que fuera demasiado caro para hombres como Víctor fingir que estaban limpios». Pestañeó lentamente, luego cerró los ojos de nuevo, un leve indicio de paz en su rostro que no había estado allí desde esa noche. La venganza silenciosa no llegó con cohetes. Llegó con un anciano cansado finalmente capaz de dormir sin preguntarse si alguien más pagaría por su negativa. Llegó con un hijo que había dejado de buscar objetivos y comenzado a construir casos en su lugar. Llegó con una colonia que ahora sabía que tenía una voz y un registro. Y mientras me sentaba allí escuchando el ritmo constante de su corazón, me di cuenta de algo más. Esta no era solo nuestra historia. Era cada calle donde alguien como Víctor había asumido que nadie se defendería. Ahí es donde entras tú. Si has escuchado todo el camino hasta este punto, déjame preguntarte algo desde el corazón. ¿Qué tipo de historias quieres escuchar más? Historias sobre venganza silenciosa y paciente, sobre familias defendiendo su terreno, sobre hijos e hijas que se niegan a dejar que sus padres sean borrados. Cuéntame en los comentarios con qué tipo de traiciones, justicia y viajes emocionales conectas más. Así que la próxima vez que te sientes a escuchar, escuches el tipo exacto de historia que tu corazón está esperando. Y una cosa más, gentilmente de mi parte para ti, si esta historia te conmovió aunque sea un poco, tómate un segundo para apoyarla. Dale me gusta, suscríbete a tu propio tiempo y comparte en los comentarios desde donde estás viendo, qué ciudad o país es tu hogar. Ayuda a que estas historias lleguen a personas que podrían necesitarlas más de lo que sabes. Nos encontraremos de nuevo en el próximo thriller, otra historia de venganza emocional épica donde la verdad se niega a permanecer enterrada. Hasta entonces, cuídate, cuida a tu gente y recuerda,
A veces el tipo de justicia más fuerte es el tipo que no grita.